Capítulo 8 van a anotar ¿cómo saber? Anoten como subtítulo. ¿Cómo saber si una gráfica es función? ¿Cómo saber si una gráfica es función? Ya. Entonces, de forma gráfica, nosotros podemos saber si una gráfica es función o no. A ver, trazamos nuestro plano cartesiano. Acá tenemos el eje X y el eje Y, ¿no? Eje X y eje Y. Profe, ¿Sí? clasificación de las funciones todavía no nos dio qué eran. Les dicté, pero un mapa que tenían que copiar de la pizarra. Si no copiaron, tienen que ustedes ponerse al día. Les anoté en la pizarra, yo les dije que tenían que copiar. A ver, tenemos una gráfica, por ejemplo, aquí, una gráfica con una ecuación lineal, con una función lineal, ahí vemos, ¿no? Luego vamos a tener otra gráfica. ¿Ya anotaron? Anoten 2 puntos seguidos con azul. Para saber si una gráfica es función, se traza una recta vertical. Y debe cortar. Un rato, porfa, que se corta y no escucho. ¿Y debe qué dijo, profe? A ver, vuelvo a repetir. Para saber si una gráfica es función, se traza una recta vertical y debe cortar a la gráfica y debe cortar a la gráfica una sola vez. Y debe cortar a la gráfica una sola vez. Punto aparte, ejemplo. Tracen esas dos gráficas hasta mientras. En el plano cartesiano. ¿Ya está? A ver, hasta que vayan haciendo como dice, hasta que vayan haciendo las gráficas, como dice el ejercicio. Me dice que yo voy a trazar una recta vertical donde yo desee, donde esté la gráfica, si quieren por aquí, por acá. Yo trazo
una recta vertical, ¿no? Esta es la recta vertical. Y esta recta vertical, ¿cuántas veces la está cortando en la gráfica? Una sola vez, ¿no? Cuando la corta una sola vez me indica que esta función, o mejor dicho, esta gráfica sí es función. Sí es función porque la corta una sola vez. Veamos en la segunda gráfica, yo donde desea trazo una recta vertical, si quieren acá. Trazo una recta vertical, ahí se me movió. Y la corta una sola vez, ¿no? Entonces sí es función. Veamos en esta otra gráfica. Vemos, para que haya conocimiento, esta es una función lineal, ¿ya? Esta es una función cuadrática. Y lo mismo, esta también es una función cuadrática, pero está de diferente forma, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo se va a presentar la función cuadrática. Con respecto a X, esta es, ¿ya? A ver, aquí trazamos una recta vertical en donde querramos. Si queremos aquí. Ahí trazamos. ¿Cuántas veces la corta? Aquí en la primera la cortó una sola vez, ¿no? Por eso sabemos que es función, la recta vertical. Y aquí nos fijamos, la está cortando la recta vertical 2 veces, ¿no? 1 y 2. Por lo tanto, no es función. Así sabemos entonces cuando hay gráfica si es función o no. ¿Está claro? Ya. Entonces ahora coloquen otro subtítulo. ¿Qué sería qué número de subtítulo era la clasificación de las funciones? 7, ¿no? 7, entonces va a ser 7.1, anoten de subtítulo, que es, eso me indica que es continuación. 7.1. Anoten, ya todos han anotado. Sub 7.1, función constante. Función constante. Dos puntos seguidos con azul. Función constante con azul. ¿Estamos bien todos con azul? Son aquellas funciones de grado 0. Son aquellas funciones de grado 0. Y se representan por un valor. Y se representan por un valor. Y la cual se representa por un valor, la cual corta los ejes coordenados.
la cual corta a los ejes coordenados. Punto aparte. Punto aparte y de esta forma se lo representa de forma general a una función constante. Anoten. F sub X igual a A. Eso anoten. Se lo representa de forma general o representación de forma general. Esa es la representación de forma general, ¿ya? Donde A puede tener cualquier valor numérico que sea diferente de 0, ¿no? A puede tener cualquier valor numérico diferente de 0. No lleva variable porque tiene como exponente la variable un 0 y toda letra o número elevado a 0 es 1, por eso solo va el valor de número. Vamos a ver cómo es una función constante. Ejemplos, anoten. Ejemplo número 1. Tenemos la función f sub x igual a 3. Vamos a graficar en nuestro plano cartesiano. Aquí trazamos nuestro plano cartesiano. X y Y. Recordemos que f sub x es lo mismo que decir y, ¿ya? Es lo mismo y igual a 3, ¿no? F sub x o y vale lo mismo. Nos dice, la función constante solo va a tener una gráfica. Nos dice aquí y igual a 3, entonces solo en el eje y hay que trazarlo. Contamos, este es el origen que vale 0, ¿no? Aquí viene 1, aquí viene 2 y aquí viene 3. Entonces, en donde está el 3 va a ir el valor. Trazamos. Ahí está la gráfica de f sub x igual a 3. Vale 3. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sería su gráfica, su tabla de valores? Tenemos la tabla de valores, ¿no? Y y X. ¿Qué quiere decir? Que si damos el valor de 0, de 1, de 2 o de 3, siempre X va a tener el valor, va a valer 3, 3, 3, 3. ¿Por qué? A ver, grafiquemos los pares ordenados. 0 para Y, 0 para Y, ¿no? Y para X, o mejor dicho acá es X y Y, por favor, porque así no nos va a dar, ¿no? Recordemos que siempre en X le damos valores, ¿no? Y de Y sale el valor que se obtiene al resolverlo, ¿no? La ecuación. Vuelvo a repetir, entonces para X es 0. Aquí está X, no se mueve a ningún lado. Para X, para Y 3, 1, 2, 3. Ahí está el primero. Para X1, aquí vale X1. Y vale 3, 1, 2, 3. Para X2, 2, aquí está. Y vale 3, 1, 2, 3. Siempre va a ir los puntos, ¿se dan cuenta? En la misma recta. Entonces esa sería su tabla numérica, su tabla de valores. ¿Cómo sería su dominio? Dominio de la función y dominio imagen de la función. Recordemos que el dominio es la sombra que se proyecta en el eje X y dominio imagen es la sombra que se proyecta en el eje Y. ¿No? A ver, nos fijamos. Si yo miro solo miro la sombra que se da en el eje X, solo miro este eje X.
y yo pongo un sol, ¿en dónde va a haber sombra? Digamos, acá recordemos que si le seguimos dando valores, mi gráfica va a seguir creciendo hasta el infinito. Es decir, ¿dónde va a haber sombra? Si lo veo, va a haber sombra en todo el eje X, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sería el dominio? Todos los reales. Recordemos que todos los reales son el 0, los negativos y los positivos. Y los racionales, los irracionales, es decir, todos los números engloban los números reales, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería el dominio imagen? Es la sombra que se proyecta en el eje Y. Solo voy a mirar el eje Y. Si yo pongo un sol, ¿en dónde va a haber sombra? ¿Va a haber sombra aquí? No. ¿Va a haber sombra por aquí? No. ¿En dónde va a haber sombra? Solo en el 3, ¿se fijan? Porque solo la sombra está yendo en el valor de 3. Por lo tanto, el dominio imagen solo va a ser en el valor de 3. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. A ver, vamos a hacer un segundo ejercicio. Ejemplo 2. Anoten ejemplo 2. Y, vamos a dar el valor Y igual a menos 2. A ver, ese ejercicio hagan ustedes. Voy a ir trazando mi plano cartesiano, mi tabla de valores. Le damos a X los valores y obtenemos los valores de Y, ¿no? Ahí. No quiere salir, voy a tener que doblarlo a este lado. Ahí tenemos mi... Apenas, ahí se ve, ¿no? Ya. Para X le doy valores. Para X le doy ¿qué valores? Si quiero le doy el valor de menos 2, de menos 1, de 0, de 3. Le doy estos valores. Y me dice que Y o F sub X vale menos 2. ¿Qué quiere decir? La función constante que siempre va a tener ese valor de menos 2. Es decir, para todo va a ser menos 2. Esa es la función constante que se repite en Y un mismo valor. Trazo esos pares ordenados. Para X vale menos 2. 1, 2, menos 2. Y para Y vale menos 2, 1, 2, menos 2 aquí. Para X vale menos 1, Y vale menos 2. Para X vale 0, Y vale menos 2. Para X vale 3, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, Y vale menos 2. Siempre, ¿qué quiere decir? Que la gráfica va a ir en el valor de menos 2, ¿no? Ahí está, en menos 2. Entonces, el dominio, que es la sombra en el eje X, va a haber sombra, se fijan, si pongo un solcito acá, va a haber sombra en todo el eje X hasta el infinito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es todos los reales. Y el dominio imagen es la sombra en el eje Y.
Si nos fijamos, la sombra, ponemos un sol, no hay sombra aquí. ¿En dónde hay sombra? Solo en el -2 acá, tampoco va a haber sombra. ¿Qué quiere decir? Solo en el -2 hay sombra. Entonces el conjunto de la sombra va a ser solo en el -2. Ahí lo vemos. ¿Está claro? ¿Así le salió? Sí, profe. Más o menos, pero yo usé otros valores. Ya, si usan otros colores no hay problema. Ahora anoten subtítulo 7.2. Función lineal o de primer grado. Función lineal o de primer grado. 2 puntos seguido con azul. Profe, ¿puede repetir el subtítulo, por favor? Función lineal o de primer grado. Profe, ¿Sí? a los valores, los valores de X, podemos ponerle cualquier valor, ¿cierto? Sí, cualquier valor. Y lo que tiene que salir tiene que ser una línea. Ajá, una línea porque es constante. O sea, y en Y va a ir el valor que solo nos está dando de Y, ¿no ves? Por ejemplo, en el anterior ejercicio nos dio -2, entonces para Y, toda Y va a ser siempre -2. Sí, entonces cualquier valor, pero que sea una línea constante. Siempre va a ser constante una línea en el eje Y trazado. Ya, eso. Ok. Ahora anoten función lineal, ¿no? Como su nombre lo dice, su gráfica es una recta. Su gráfica es una recta. Y es de grado 1. Y es de grado 1, coma. Su forma general es f sub x ahora sí, esto no quiere mantenerse arriba. Ya. Su forma general es f sub x igual a A1 más A sub 0. O también hay otros que lo representan de esta forma. F sub x igual o y igual, recordemos que cualquiera f sub x o y es una función a x más b. Otros lo ponen en vez de a, le ponen m. Vamos a trabajarlo con m mejor, ¿ya? mx más b. Así lo representan mayormente. Donde A1 representa cualquier número. A1 representa cualquier valor. A1 y A sub 0 representa cualquier valor numérico. Y la M y la B también representan cualquier valor numérico, es decir, pueden llevar cualquier número. ¿Ya?
¿Está claro? De esas dos formas vamos a ver la función lineal. Puede estar escrita de esta forma. A sub 1 x más a sub 0 o m por x más b. Cualquiera de las dos es una representación de forma general de una función lineal. Ejemplos. Ejemplos número 1. Tenemos la función f sub x igual a 2x menos 2. Es función lineal porque se fijan, ¿no? Si se fijan de la forma general, a sub x cualquier número y a sub 0 es cualquier número, ¿no? Lo mismo del que es de la otra forma, escrito. Y es similar, ¿no? Miren, 2 puede ser cualquier número y el que está detrás puede ser cualquier número, no siempre un 2, puede ser un 3, un 4. Eso es de forma general. Y esto ya es como una función. Nosotros, como hemos aprendido, le vamos a dar valores en la tabla. Anotamos primero la tabla de valores. Ahí tenemos X y Y, ¿no? ¿Qué valores quieren para X? A ver, díctenme. Siempre es mejor empezar por los pequeños. Si quieren el menos 2, el 0, el 2, el 4. Si quieren los pares, los impares. Y esta X tenemos que reemplazar aquí, como ya hemos hecho anteriormente. F, en vez de X voy a anotar el valor que le voy a dar, menos 2. Copio el 2, en vez de X anoto el menos 2. Y copio el que no cambia, ¿no? Menos 2. ¿Cuánto me da eso? Más por menos 2 por 2, 4. Copio el menos 2. Signos iguales C, suman, ¿no? ¿Cuánto me da? Me da menos 6. Si ambos son negativos, la respuesta es negativa. Ahora, por favor, silencien su micrófono. Si van a responder algo, lo activan y lo desactivan al rato. Para X, cuando vale 0, Y vale 0. Copio el 2, lo que no cambia. En el menos 2 cambia, se lo anota el 0, ¿no? Y luego anoto el menos 2. 2 por 0 es 0. 0 menos 2 me da menos 2. Lo vamos a hacer ya de forma más directa. Tenemos la F, ahora va a valer 2, ¿no? Me toca con el valor 2. Reemplazamos en la ecuación, copiamos el 2, en vez de X anoto lo que vale. Vale 2.